pensó la difícil vida de una persona que es considerada la madre de la álgebra abstracta. Una mujer que a pesar de las dificultades que tuvo, logró brillar en su lugar y conseguir grandes logros. Estamos hablando de más ni menos que de Amalie Minuther, una matemática judía que aportó grandes trabajos al estudio de la física teórica y de la álgebra abstracta. En un momento llegaremos a ello. Mi nombre es William Castillo Cabrera, de la carrera de física en la Universidad de Sonora. Esto se abrevia como Unison. Y esto es un proyecto en el que tenemos que hablar sobre el libro que leímos. Un libro que se trata más o menos de física y de divulgación científica. O sobre una física que hizo grandes logros en este mismo ámbito. Pero sin más preámbulo, comencemos. 1882, el 23 de marzo, nació en Erlangen, en el sur de Alemania, en un pueblo que en ese entonces se conocía como Bavaria. Actualmente se puede encontrar como Bavara o Baviera, pero en aquel entonces era blanco y negro, ¿no? Bueno, ahí está. Se trata de la mujer llamada Amalie Minuther, que se pronuncia como Amalie Minuther, ya que esto es en alemán. Y por estas fechas era en la que la vida era muy difícil para las mujeres, ya que no se les daba muchas oportunidades por el simple hecho de ser mujer. Un problema que sigue hasta el día de hoy, en el cual muchas mujeres por todo el mundo están peleando erradicar. No que no se les deje estudiar, sino que tiene problemas ahí. Pero bueno, en ese entonces las cosas estaban aún más difíciles porque estaban en la era del crecimiento de los nazis. Eso suponía un gran problema para ella, pues se trata de que Emi era judía, pero llegaremos a esto más tarde. Entonces, Emi, en su juventud, sí, gracias, se veía más o menos de esa manera. Pero bueno, su padre era conocido como uno de los mejores matemáticos del siglo XIX. Él era el conocido Max Noether, que se especializó en geometría analítica y en teoría de funciones algebraicas. Y a pesar de esto, no aportó grandes descubrimientos a la física. Pero bueno, esto no importa. Eh, Nació en Mannheim en 1844 y es descendiente de una línea de vendedores generosos de Harvard. Él a su vez estudió en la Universidad de Heidelberg, una universidad con bastante reputación. Por otro lado, su madre, que era esa persona aquí, Ida Kaufmann, pertenecía a una familia rica de Colonia, en la cual, pues, hizo que tuviera una vida completamente diferente a la de su padre. Entonces, ambos padres eran judíos y tuvieron tres hijos, de los cuales uno se llamaba Fritz Noether, que se especializó en matemáticas aplicadas. eh, Tuvo una vida bastante familiar con Amalie, ya que se dedicó a matemáticas también, y que no fue tokenista. Por lo tanto, por los demás hijos, Alfred y Roger, no se les conoce mucho, pero sabemos de Alfred, 1883, que estaba estudiando química, recibió su doctorado en 1909, pero murió en 1918, una vida bastante corta. Y el cuarto hermano, que nació en 1889, que murió a temprana edad, pues esto, no se le conoce mucho. Pero aquí no acaba la historia. La historia continúa. Antes de ir a todo lo importante sobre la vida de Minotaur, voy a mencionar algunos datos interesantes que hay sobre ella, ya que pues hay datos sobre ella y son interesantes, ya que uno de ellos era que Emi era miope desde pequeña. Esto no supuso muchos problemas en su vida, ya que en aquel entonces se había lentes. Emi aprendió a tocar el piano alrededor de la edad de 8 y 10 años. No le dedicó demasiado tiempo, pues a pesar de que se le enseñaba
se le tuvo que enseñar a limpiar y cocinar por ser el simple hecho de ser mujer, no le dedicó más tiempo. La canción que tocaba en el piano era la del Granjero Feliz, una canción para principiantes del piano. A pesar de las actividades que hacía, su favorita era bailar. En la escuela le enseñaban un poco de esto. A la edad de 17 años, en una fiesta de niños, un profesor estaba preguntando juegos de adivinanzas. Y una de esas adivinanzas hizo una pregunta compleja, de la cual es conocida como un problema de matemáticas. Un problema de combinación. ¿Problema de combinación a niños? Pues no sé. Mientras que los niños se veían muy confundidos por obvias razones, rápidamente Amy salió con una respuesta. No solo la respuesta, con la respuesta correcta, dejando impactados a todos. El primer nombre de Amy era Amalie, por su madre y por su abuela materna. Y cuando era jovencita empezó a usar su segundo nombre, que se le llamaba a menudo como Der Nutter, como si fuera hombre. Entonces en la ciudad de Bavarian, aquí fue donde emigració, a pesar de haber ido a diferentes lugares con el tiempo. Bueno, continuando. Mientras la vida de Emi avanzaba, más logros en su vida iban apareciendo. Por ejemplo, en la escuela a la que Emi se encontraba, Stadig Hoere Turchke, en 1889-1897, es la escuela municipal de, para mayor educación de hijas. Sí, una escuela para puras mujeres. Y en esta escuela fue reconocida como sobresaliente. Y a pesar de ser solo para mujeres, actualmente, pues se podría decir que cuenta con un nivel muy bueno de educación hasta hoy en día. Por un tiempo se dedicó a estudiar alemán, inglés, francés, como también aritmética y para 1900, ahora con 18 años, se registró para el examen de AMDASH para maestros de inglés y francés. Sorprendentemente, Emi salió con la calificación más alta de todas, sacando 1.2 en cada lenguaje. 1.2, ¿no? Pero eso es muy poco, ¿que no? Un 10 es muy alto. Pues no, en aquel entonces no. Esto se calificaba de otra manera, siendo el 1 la calificación más alta posible. En retrospectiva se podría decir que sacó un 9.8. Sin embargo, a pesar de que fue calificada para enseñar en escuelas para mujeres, pues solo podía enseñar en escuelas para mujeres, no podía enseñar en cualquier otro lugar, solo aquí. Y es un problema desde entonces. Por otro lado, Emi no iba a dedicarse a esto, ya que a pesar de haber estudiado lenguajes, no sintió que debía dedicarse a enseñar idiomas, por lo que se dedicó a estudiar matemáticas en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, donde solo dos mujeres se listaron para entrar. Pues dos mujeres, ¿no? Dos mujeres de todas las personas, de entre 984 hombres. Impresionante, ¿no? Pues a pesar de esto, a pesar de haber aplicado, eh, había otro problema, ya que 2 años antes la Universidad de Erlangen había declarado que la admisión de mujeres destrozaría todo orden académico. Ah, pero había otra condición. Si los maestros autorizaban que, si la querían en su salón, Emi podría entrar como un oyente a cada clase, solo si tenía el consentimiento de cada maestro. Entonces Emi estuvo oyente por 3 años y también después de rendir un examen de admisión en Nuremberg, decidió ir a la Universidad de Göttingen, también como calidad de oyente. Esto por el semestre de invierno de 1903 a 1904. Sí, un poco triste, la verdad, que tenga que tomar clases como oyente, pero no había algo mejor. Aquí en esta universidad, pero esto está color, mucho mejor. Aquí, por otro lado, fue atendida por diferentes personas importantes en las matemáticas.
Aquí está Emi para la edad en la que entró para la universidad y los matemáticos que la recibieron fue Carl Schwarzschild, Schwarzschild, que era su asesor de semestre, eh, y los demás matemáticos eran Hermann Minkowski, Otto Blumenthal y Felix Klein y por supuesto David Hilbert. Esta última persona siendo la más importante para EMI. Estas personas hicieron trabajos importantes como tales como el que hizo Carl Schwarzschild, que fue introducir la geometría no euclidiana para medir el universo, la teoría geométrica de los números, que fue introducida por Hermann Minkowski, grandes avances a la geometría de parte de los demás y la noción del espacio de Hilbert. Entonces, en 1904, los derechos de las mujeres cambiaron para bien, ya que en la Universidad de Erlangen ya se permitía que mujeres estudiaran igual que un hombre. Así fue como Amy regresó para terminar su doctorado. Entonces, ¿quién es esta persona abajo? Bueno, bajo la supervisión de Paul Gordon, Amy trabajó en el campo de invariantes, donde obtuvo su doctorado por su tesis sobre la construcción de los sistemas formales de las formas ternarias bicuadráticas. Esto fue en 1907. Y después de terminar su doctorado, se queda a dar clases en Erlangen durante un tiempo y sustituyendo el trabajo de su padre ocasionalmente, ya que éste se encontraba enfermo y, pues esto, parece buena noticia, ¿no? Pues no, por ser mujer no recibía paga, entonces no había problemas, ¿no? Esto no parecía detenerse. Aún así, a pesar de los problemas, dar clases le ayudó a aclarar su futuro e hizo que se determinara en dedicarse a las matemáticas. Entonces, mientras todo esto ocurría, la fama de Amy crecía, pues aún existían problemas, el destino le encargaría de ayudarla. En 1908 fue elegida miembro del Círculo Matemático de Palermo. Esto es nada más y nada menos que una gran sociedad internacional de matemáticos. Y en 1909 se convirtió en miembro de Deutsche Mathematiker Vereinigung. ¿Qué es esto? Pues esto se le conoce como la principal sociedad de matemáticos en Alemania. Desde aquí ya puede dar conferencias a pesar de ser mujer. Desde luego un gran logro para ella. Sin embargo, aún falta que lleguemos a uno de sus mayores logros. Entonces, uno de los trabajos más importantes para la física actual fue desarrollado en esta universidad, en la Universidad de Göttingen, por EMI. Sí, pero pues ¿qué trabajo es este, no? Ya lo mencioné varias veces. Bueno, en 1915, EMI fue invitada por David Hilbert y Felix Klein, grandes matemáticos, a trabajar con ella en la Universidad de Göttingen. Eh, Esta universidad, en aquel entonces se trataba de la principal centro de matemáticas de científicos, digo, de Alemania, perdón, y probablemente Europa. Entonces, en este año todos están interesados en asuntos científicos. ¿Pero por qué? ¿Se está celebrando algo? ¿Era cumpleaños de alguien? Pues la verdad que sí, se está celebrando algo. ¿Qué se está celebrando? Pues bueno, se está celebrando que ese mismo año Albert Einstein había sido, reveló la teoría general de la relatividad, se había descubierto. Esto es actualmente uno de los aportes más importantes de la física, si no es que uno de los más grandes. Por otro lado, la universidad tenía en ese entonces en su reglamento que solo podían ingresar hombres, por lo que no le pudieron dar el Privatdozent a Emi. ¿Qué es el Privatdozent? Pues es profesor asociado, un profesor que puede dar clases y recibir un sueldo. Entonces, se documenta en diferentes fuentes que esto Hilbert le pareció una injusticia, y pues sí fue una injusticia, y defendió a Emi para que pudiera entrar a la universidad como era debido, llegando a decirle a los matemáticos que se oponían a su entrada: no veo por qué el sexo de la candidata es un argumento contra su nombramiento como docente.
Después de todo, no somos un establecimiento de baños. Esto de todas formas no funcionó. Pero aquí no se acaba todo, ya que Amy sí pudo entrar a Göttingen, ya que David Hilbert sí reconocía su trabajo y la valoraba. Estas clases se darían con el nombre de Hilbert, y ella estaría registrada como ayudante, de nuevo sin paga. Esto le ayudó a Amy a hacerse más famosa y probar que era válida. Entonces, para 1915 muestra lo que puede ser más importante para la física moderna actual, en el artículo que publicó, Invariante Variance Problems. En ese entonces la teoría general de la relatividad estaba teniendo problemas con las leyes de conservación. Esto fue porque no se conocía muy bien cómo está todo este asunto y no se entendía. Entonces llegó Emmy Noether y en su artículo publicó el teorema de Noether, considerado por algunos físicos y matemáticos como un teorema tan importante como el teorema de Pitágoras. Bastante alto, ¿no? Esto era el trabajo que le cambiará la vida a ella, ya que recibiría reconocimiento y tiempo después un trabajo. Pero bueno, Hilbert ahora la relacionaba como el King of Invariants, la reina de las invariantes. Tanto así que llegaba y le pedía ayuda a ella. También era una lástima la situación en la que se encontraba, ya que el artículo salió a Hilbert y no fue hasta que el artículo completo fue publicado en 1919 con su nombre. Tiempo después, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, los derechos de las mujeres cambiaron y ahora tendrá más oportunidades. Esto también significaría que ahora es reconocida como profesora en la Universidad de Göttingen, solo que aún sin paga. Entonces, ¿qué es todo esto del teorema de Noether? Bueno, el teorema de Noether ayudaría a la teoría general de la relatividad a resolver sus problemas de conservación, diciendo de manera que cualquier simetría diferenciable proveniente de un sistema físico tiene su correspondiente ley de conservación. Pero entonces, ¿qué hace esta ley? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el teorema de Noether relaciona un par de ideas básicas de la física. La primera es que la invariancia de la forma es una ley física toma en respecto a cualquier transformación generalizada, que preserve el sistema de coordenadas, aspectos espaciales y temporales tomados en una consideración. Y la otra idea básica es la ley de la conservación como una magnitud física. Entonces, el teorema de Noether dice que durante la evolución temporal de un sistema aislado, ciertas magnitudes tienen un valor constante. Eso trata de simetría. Sí, simetría. Es decir, si un cuerpo geométrico está en el espacio y este se rota, pues sus magnitudes físicas se mantienen, ya que está en el espacio y no cambia. Y si este cuerpo está avanzando en ese espacio y se mueve para que avance de la misma manera, pero en otro espacio, entonces sigue manteniendo sus mismas propiedades. Informalmente, el teorema de Noether se puede establecer como a cada simetría continua le corresponde una ley de conservación y viceversa. El enunciado formal del teorema deriva una expresión para la magnitud física que se conserva y por lo tanto también la define, de la condición de la invariancia Solem. Al subir la teoría cuántica de campos, la invariancia con respecto a la transformación general de Gauch eh, de la ley de la conservación de la carga eléctrica, etc. Así, el resultado de una contribución muy importante a la física en general, pues ayuda a proporcionar intuiciones de gran alcance en cualquier teoría general en física. Con solo analizar las diversas transformaciones que harían invariantes la forma de las leyes implicadas. Pues esto es una parte de la explicación de su teorema, ya que hay más, pero esto se pone más y más complejo. Así que creo que con esto basta. Esto es una demostración de las leyes de conservación y del teorema de Noether que ella misma aplicó. Entonces, durante los años que siguieron, su trabajo se volvió más conceptual y su punto de vista puramente abstracto de las matemáticas fue ganando una gran influencia entre los matemáticos de su tiempo. En 1921 publicó su trabajo sobre la teoría de ideales en anillos, un trabajo bastante completo. Eh, para 1922 ya tenía derecho a un saldo pequeño. Grandes noticias, ¿no?
Entonces tuvo colaboraciones con la prestigiosa revista de Mathematische Annalen, y su influencia se fue extendiendo a través de numerosos estudiantes de doctorado y jóvenes colegas. Grandes noticias la de la revista, la verdad. Algunos colegas fueron Germán, Grell, Weber, Deuring, Feeding, Witt, etc. Son los colegas que ella tuvo en Göttingen. Entonces, en 1928 pasó un semestre como profesora visitante en la Universidad de Moscú. Y esto le generó contactos y fue invitada al Congreso Matemático Internacional en Bolonia. Genial, ¿no? Una gran conferencia. Pues no solo eso, también ganó el premio Ackermann-Teubner en memoria de 1932. Todo esto parecían buenas noticias, pero trágicamente sucedió lo inevitable. Para 1933 llegó Hitler. Yes, Hitler. El... Y como Emi era judía, fue expulsada de la universidad en la que se encontraba. Y finalmente exilada del país. Bastante triste, la verdad. Las noticias iban bien, ¿o no? Entonces, al ser expulsada, Emi se vio obligada a migrar hacia Estados Unidos. Ah, tuvo que seguir su profesión allá y terminó encontrando trabajo en Bryan, Bryan Moore College, en Pensilvania. Esta escuela aquí. Y tiempo después, en febrero de 1934, empezó a trabajar en Princeton, New Jersey, en el Instituto de, de Estudios Avanzados, aquí mismo. Mismo lugar donde se encontraba el mismísimo Albert Einstein, este personaje. Trágicamente, su vida llegaría a su fin un año después de una infección tras una operación que tuvo. Muy malas noticias, la verdad. Amalie Emmy Noether murió a la edad de 53 años. Fue sepultada en la librería vieja, o como se dice, Old Library, y en toda su vida, nunca gozó de un sueldo digno del que se merecía. Una historia bastante compleja y difícil para lo que pudo haber sido la mejor matemática de todos los tiempos. Si no es que fue la mejor. Algunas frases importantes que presentaron son de una persona que no se esperaría a muchos que está en la historia de Albert Einstein, ya que esta frase la dice él mismo. Pues tuvo conocimiento de Emmy y de su trabajo, ya que tuvo alguna influencia. La frase dice, a juicio de los matemáticos vivos más competentes, Emmy Noether fue el genio matemático más significativo producido hasta ahora desde que comenzó la educación superior de las mujeres. Sí, así es. Una gran frase. Pues bueno, esto es todo de mi parte. No olviden tomar agua. Esto es todo. Muchas gracias por su video.